Imagínense un entorno donde el padecimiento no es solo interpretado, sino experimentado de manera aguda por el equipo de producción. Consecuencias tan impactantes que provocaron auténtico dolor físico, accidentes misteriosos y eventos enigmáticos que desafiaron cualquier explicación racional. Jim Caviezel, en su rol de Jesucristo, enfrentó impactos directos, fue golpeado por un relámpago y casi sucumbió bajo el peso de la cruz, mientras sus compañeros eran testigos de manifestaciones sobrenaturales que los dejaron perplejos. ¿Qué sucedió realmente durante el rodaje de esta obra cinematográfica? Las respuestas podrían ser más asombrosas de lo previsto. Para apreciar la magnitud y las disputas que rodearon la producción de La Pasión de Cristo, debemos mirar atrás y entender el contexto en que se gestó el filme. En los albores del siglo XXI, Mel Gibson, distinguido director de Hollywood, se propuso llevar a cabo un reto audaz: relatar las últimas 12 horas de la existencia de Jesucristo de una forma nunca antes replicada en el cine. Desde el inicio, Gibson reconoció que el camino no sería fácil. Este enfoque pionero de Gibson encuentra paralelo en los textos sagrados que narran la resolución de Jesús frente a su destino, tal como se manifiesta en Marcos 14:36, donde Jesús, enfrentando su inminente sacrificio, expresa: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras». Este pasaje bíblico resalta los desafíos físicos y espirituales afrontados durante la filmación, enfatizando la intensidad del sacrificio y la pasión que la película buscaba retratar. Gibson se mantuvo firme ante las críticas, argumentando que su visión era necesaria para capturar la esencia del sacrificio de Cristo. Citó pasajes bíblicos, como Isaías 53:5, que describe el sufrimiento del siervo de Dios como justificación para su enfoque, subrayando la importancia de presentar una verdad que él consideraba diluida en representaciones previas. Antes de que la cámara empezara a rodar, la película ya enfrentaba múltiples desafíos. La elección de filmar en arameo, latín y hebreo, lenguas que requerían un estudio meticuloso por parte de los actores, no era la única barrera. La financiación del proyecto también se convirtió en un punto crítico, ya que ningún estudio grande quería asociarse con un filme de tan alto riesgo. Mel Gibson decidió financiar la película con su propio dinero, mostrando un compromiso excepcional con su visión. Este acto no solo demostró su dedicación, sino que también elevó los riesgos del proyecto. La autenticidad lingüística buscaba revivir el contexto histórico de manera que el espectador moderno pudiera sentir la historia como si estuviera allí. La preparación del elenco también fue intensiva. Jim Caviezel, elegido para interpretar a Jesús, tuvo que someterse a un riguroso proceso de preparación física y espiritual. La presión para representar de manera convincente la figura central del cristianismo era inmensa, y Caviezel sintió profundamente el peso de esta responsabilidad. El rodaje en locaciones remotas y la reconstrucción de Jerusalén del siglo I exigieron un esfuerzo colosal. Se eligieron locaciones en Italia que pudieran parecerse al paisaje árido de Judea, y se construyeron sets enormes que recreaban partes de la Ciudad Santa. Este nivel de detalle era esencial para Gibson, que citaba frecuentemente Lucas 23:44-45, sobre la oscuridad que cayó durante la crucifixión, para resaltar la importancia de la atmósfera en su narrativa. La elección de Jim Caviezel como Jesús fue un punto de inflexión tanto para el actor como para el filme. Caviezel, que tenía 33 años en el momento del rodaje, la misma edad que se cree tenía Cristo al morir, vio esto como una señal de su destino para este papel.
Esta coincidencia no solo fortaleció su decisión, sino que también profundizó su conexión personal y espiritual con el personaje. Caviezel enfrentó grandes desafíos durante la producción, incluyendo lesiones físicas y el escepticismo de sus colegas en Hollywood. Sin embargo, su compromiso nunca flaqueó. El actor se sumergió completamente en el papel, utilizando métodos que buscaban acercarlo lo máximo posible a las experiencias que Jesús pudo haber vivido. Su preparación incluyó muchas horas de oración y reflexión sobre pasajes como Mateo 27:46, en el que Jesús clama a Dios desde la cruz. Caviezel buscó vivir dentro de la mentalidad de Jesús durante esas últimas horas, una tarea que encontró tanto abrumadora como transformadora. El impacto de este papel en Caviezel fue profundo. No solo enfrentó retos físicos como hipotermia y accidentes durante las cruciales escenas de la crucifixión, sino que también experimentó un cambio espiritual. El actor hablaba frecuentemente sobre cómo el papel le acercó más a su fe, haciendo que su interpretación fuera no solo un acto de representación, sino también de devoción. Cuando finalmente comenzaron las grabaciones, el set de La Pasión de Cristo se convirtió en un lugar de intensa actividad y emociones profundas. Desde el primer día, el equipo fue testigo de cómo la visión de Gibson cobraba vida, enfrentando tanto los desafíos logísticos como los emocionales que este tipo de producción conlleva. Los actores y el equipo técnico trabajaban largas horas bajo condiciones extremas. El clima y el terreno en las locaciones elegidas añadían una capa de autenticidad al filme, pero también representaban obstáculos significativos. Las temperaturas fluctuantes, desde fríos intensos hasta calor abrasador, eran un recordatorio constante de la dureza de las condiciones que Jesús y sus seguidores podrían haber experimentado. A pesar de estos desafíos, o quizás debido a ellos, muchos miembros del equipo reportaron sentir una presencia o una energía que los fortalecía. Estos sentimientos eran frecuentemente compartidos en las reuniones diarias, donde se discutían no solo los avances técnicos, sino también las experiencias personales que surgían durante la producción. Uno de los eventos más comentados fue cuando Jim Caviezel y el asistente de dirección fueron alcanzados por rayos durante la filmación de la crucifixión, un evento que muchos interpretaron como un signo de las fuerzas mayores en juego. Estos incidentes fueron vistos no solo como desafíos técnicos, sino también como momentos de significado espiritual profundo, que resonaban con pasajes bíblicos como Job 36:32, donde se habla de Dios usando relámpagos para ejecutar su voluntad. Durante las grabaciones de La Pasión de Cristo, se reportaron numerosos eventos que muchos consideraron milagrosos o sobrenaturales. Estos no solo incluyeron los ya mencionados rayos, sino también curaciones inexplicables y momentos de profunda emoción espiritual que parecían trascender la simple actuación. Testimonios de miembros del equipo y del elenco indicaban que, en varios momentos, sentían una conexión especial con el material que estaban presentando. Esta conexión se manifestaba en intensas experiencias personales de fe que muchos describían como renovadoras o incluso transformadoras. Además, la intensidad de las escenas de crucifixión y flagelación en las que Caviezel sufrió físicamente agregaba un nivel de realidad y empatía al sufrimiento de Cristo que muchos encontraban abrumador. Estas escenas, algunas de las más difíciles de filmar, eran a menudo acompañadas por oraciones y momentos de reflexión colectiva sobre pasajes como Marcos 15:34, donde Cristo expresa su sensación de abandono en la cruz. La convergencia de estos elementos, el ambiente físico, los desafíos técnicos y la carga emocional y espiritual,
creó un espacio único donde se borraban las líneas entre actor y personaje, entre la filmación y la fe. Era como si, en esos momentos, el equipo y el elenco no estuvieran simplemente recreando eventos históricos, sino viviéndolos en alguna manera trascendental, reflejando ideas bíblicas sobre la providencia y el sacrificio, como se ve en Hebreos 12:2, donde se nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Durante la filmación de una de las escenas más críticas de la crucifixión, un evento inesperado sorprendió a todos en el set. Jim Caviezel fue golpeado por un rayo. Este suceso, lejos de ser visto solo como un accidente, fue interpretado por muchos como un signo divino. El impacto ocurrió en un momento de profunda reflexión espiritual y fue el segundo incidente de este tipo en el set, ya que el asistente de dirección también había sido alcanzado anteriormente. La reacción inicial fue de conmoción, pero rápidamente se transformó en una sensación de asombro y reverencia. Este incidente fortaleció la convicción de muchos en el equipo de que estaban participando en algo trascendental. La experiencia llevó a reflexiones profundas sobre el poder y la presencia de lo divino, relacionándolo con pasajes bíblicos como Hechos 9:3, donde Pablo es derribado por una luz celestial en su camino a Damasco. Después del incidente, Caviezel, aunque conmocionado, decidió continuar con el rodaje, mostrando un compromiso y una resiliencia que inspiraron a todos los presentes. Su determinación se convirtió en un ejemplo de fe y fortaleza, resonando con la idea de perseverancia frente a las pruebas, una temática central en muchas narrativas bíblicas. Este evento no solo cambió la atmósfera en el set, sino que también redefinió la interpretación de la película. La conexión entre el suceso y el mensaje del filme se volvió un punto de reflexión tanto para el elenco como para los espectadores, subrayando la intensidad y la seriedad del proyecto. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El compromiso de Mel Gibson con la autenticidad histórica y lingüística fue uno de los pilares de la Pasión de Cristo. Optar por usar arameo, latín y hebreo, lenguas de la época de Jesús, fue una decisión que buscaba sumergir a los espectadores completamente en el contexto histórico y cultural del relato bíblico. Esta elección presentó desafíos significativos, especialmente en términos de preparación del elenco. Los actores tuvieron que aprender frases y pasajes enteros en estas lenguas antiguas, una tarea que exigía no solo memorización, sino también una pronunciación y entonación auténticas. La preparación fue exhaustiva, implicando estudios lingüísticos y culturales intensos. La precisión histórica extendió su influencia en la recreación de vestuarios y sets, diseñados para reflejar fielmente el Jerusalén del siglo I. Cada detalle, desde la arquitectura hasta los utensilios cotidianos, fue meticulosamente investigado y recreado,
basándose en las últimas investigaciones arqueológicas y en consultas con expertos bíblicos. Esta fidelidad no solo enriqueció la experiencia visual y dramática del filme, sino que también proporcionó una plataforma sólida para la narrativa, permitiendo que la historia de Jesús resonara con un sentido de realidad y urgencia que rara vez se había logrado antes. Las escenas que retrataban a Jesús llevando la cruz fueron algunas de las más intensas y desafiantes de filmar. Jim Caviezel enfrentó dificultades físicas extremas, incluyendo una hipotermia y una dislocación del hombro, mientras cargaba una cruz de tamaño real por las rudas colinas italianas que servían de escenario. El peso físico de la cruz era un paralelo poderoso al peso espiritual que Jesús llevó, según las Escrituras. Este paralelismo se destacó en las discusiones y meditaciones del equipo, quienes frecuentemente referían a pasajes como Gálatas 6:2, que exhorta a los creyentes a llevar los unos las cargas de los otros, reflejando así la carga que Cristo llevó por la humanidad. A pesar de las adversidades, Caviezel y el equipo perseveraron, impulsados por un sentido de misión. El dolor y el sufrimiento experimentados durante estas escenas sirvieron para profundizar la representación del sacrificio de Jesús, haciendo que las imágenes en pantalla no solo fueran visuales, sino profundamente emocionales. El esfuerzo conjunto para superar estos desafíos reforzó la cohesión y el compromiso del equipo. La experiencia compartida de superar dificultades físicas y emocionales se convirtió en una fuente de inspiración y un testimonio del poder de la fe y la determinación, cualidades que resonaban profundamente con el mensaje del filme. El impacto de trabajar en la pasión de Cristo se extendió más allá de los límites del set de filmación. Muchos miembros del elenco y del equipo reportaron experiencias personales de transformación y renovación espiritual a lo largo del proceso. Estos testimonios variaban desde conversiones y renovaciones de fe hasta cambios profundos en la perspectiva personal y profesional. Uno de los casos más notorios fue el de Luca Lionello, quien interpretó a Judas. Lionello comenzó el proyecto como un ateo declarado y terminó su participación con una renovada creencia en lo espiritual, llegando incluso a bautizar a sus hijos al finalizar el rodaje. Esta transformación fue solo una de muchas, cada una contando una historia única de encuentro y cambio. Estas experiencias fueron compartidas con frecuencia entre el equipo, creando un ambiente donde se cultivaba la discusión abierta sobre la fe y el propósito. La intensidad del proyecto y las circunstancias únicas de su producción ofrecieron un terreno fértil para la reflexión y el crecimiento personal. El efecto de la pasión de Cristo en aquellos que participaron en su creación es un testimonio del poder del arte para mover y transformar el espíritu humano. Estas historias personales de cambio y descubrimiento se entrelazaron con la narrativa del filme, añadiendo una capa de profundidad y autenticidad a la obra final. La producción de La Pasión de Cristo estuvo repleta de simbolismos y señales que muchos interpretaron como manifestaciones de lo divino. Desde los rayos que golpearon a Caviezel y al asistente de dirección hasta las múltiples curaciones reportadas en el set, estos eventos fueron vistos no solo como coincidencias, sino como parte de una narrativa mayor. Estos signos fueron ampliamente discutidos y analizados por el equipo, que los vio como confirmaciones de la importancia y la seriedad de su trabajo. En muchas ocasiones, estos eventos proporcionaron momentos de enseñanza y reflexión que profundizaron la comprensión del equipo sobre las temáticas bíblicas que estaban representando. Los simbolismos extendidos en la película también jugaron un papel crucial en la narración.
Elementos como la serpiente en el jardín durante la tentación de Jesús y la utilización recurrente de la luz y la oscuridad para representar el bien y el mal, fueron implementados deliberadamente para enriquecer la historia y provocar una mayor reflexión en el público. El uso de estos simbolismos y la interpretación de las señales reforzaron la idea de que la pasión de Cristo no era solo una película, sino una experiencia espiritual y transformadora tanto para quienes la crearon como para quienes la observan. Cada elemento fue cuidadosamente seleccionado y discutido, asegurando que el mensaje final fuera tanto fiel a las Escrituras como resonante en un nivel profundamente humano. Las escenas de flagelación en La Pasión de Cristo son recordadas por su realismo crudo y su impacto emocional profundo. Jim Caviezel, en el papel de Jesús, experimentó dolor real durante estas escenas, ya que los látigos ocasionalmente lo golpeaban accidentalmente. Este nivel de autenticidad física intensificó la conexión emocional del público con el sufrimiento de Cristo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El objetivo de estas escenas era transmitir de manera vívida la extrema crueldad de la flagelación que Jesús sufrió. Se referenciaban pasajes bíblicos como Isaías 53:5, que habla de cómo por sus llagas somos sanados, para dar contexto teológico al sufrimiento mostrado en pantalla. La precisión de estos detalles buscaba fomentar una comprensión más profunda de la pasión y el sacrificio de Jesús. Además del impacto en el público, el rodaje de estas escenas fue psicológicamente exigente para el elenco y el equipo. Muchos reportaron cómo la intensidad de la filmación les afectó personalmente, llevándolos a reflexionar sobre temas de sacrificio, redención y la naturaleza humana del sufrimiento. Este segmento del filme no solo desafió las convenciones cinematográficas, sino que también estableció un nuevo estándar en la representación de historias bíblicas. La autenticidad y la crudeza de la flagelación resaltaron la capacidad del cine para evocar empatía y comprensión a través de una representación fiel y sin concesiones de los eventos históricos. La decisión de Jim Caviezel de interpretar a Jesús tuvo consecuencias significativas en su carrera y vida personal. A pesar de las advertencias de Mel Gibson sobre las posibles repercusiones en Hollywood, Caviezel aceptó el papel, motivado por una profunda convicción personal y una llamada que sentía hacia el personaje. El actor enfrentó desafíos que iban más allá de lo físico. Ser el rostro de una de las figuras más veneradas y también más controvertidas de la historia fue una carga que llevó tanto dentro como fuera del set. Caviezel expresó cómo su fe fue tanto una fuente de fuerza como un campo de batalla personal, especialmente en un entorno a menudo crítico con las expresiones abiertas de creencias religiosas. Las repercusiones de su participación en La Pasión de Cristo fueron mixtas. Aunque recibió aclamación por su actuación, también enfrentó un cierto ostracismo dentro de la industria. Sin embargo, Caviezel mantuvo que el papel fue uno de los más importantes y transformadores de su vida, reflejando pasajes como Mateo 16:25, sobre perder la vida para encontrarla, en relación con su sacrificio personal y profesional.
Este compromiso con el papel y la historia que La Pasión de Cristo quería contar demostró cómo el arte y la fe pueden entrelazarse, desafiando tanto al artista como al público a explorar sus propias creencias y los sacrificios que están dispuestos a hacer por ellas. La influencia de La Pasión de Cristo se extendió mucho más allá de las pantallas de cine. El filme provocó discusiones globales sobre religión, violencia en el cine y la representación de las creencias judías y cristianas. Se convirtió en un punto de encuentro para debates sobre la tolerancia, la historia y el impacto del cristianismo en la cultura contemporánea. El diálogo generado por la película también incluyó un examen de su impacto en las comunidades religiosas y seculares. Algunos vieron la película como una herramienta para el entendimiento interreligioso, mientras que otros la criticaron por perpetuar estereotipos negativos o por su interpretación de los eventos bíblicos. El filme inspiró numerosos proyectos y discusiones en ámbitos académicos, teológicos y entre el público general. Se utilizó en seminarios, iglesias y foros de discusión para explorar las capas más profundas de significado encontradas en la narrativa bíblica y su relevancia en el mundo moderno. La capacidad de La Pasión de Cristo para conectar con una audiencia global, independientemente de la fe individual, demostró el poder del cine como medio para explorar y discutir temas universales de sufrimiento, sacrificio y redención, haciendo eco en textos como Romanos 5:8, que habla del amor demostrado por Dios a través del sacrificio de Jesús. La Pasión de Cristo no solo fue un éxito en taquilla, sino que también dejó un legado duradero en cómo las historias bíblicas pueden ser contadas en el cine. Estableció un antes y un después en la representación de temas religiosos, combinando un rigor histórico y teológico con un enfoque cinematográfico que no temía enfrentar la brutalidad ni la belleza de su tema. El filme ha influenciado a una generación de cineastas y artistas que buscan explorar temas religiosos con una nueva lente, enfocándose en la humanidad de las figuras religiosas y la relevancia de las historias bíblicas en el contexto contemporáneo. También ha servido como una referencia para discusiones sobre los límites del arte en la exploración de temas sensibles y significativos. Además, La Pasión de Cristo ha inspirado a otros a abordar historias bíblicas con un nuevo nivel de responsabilidad y profundidad, motivando tanto a creyentes como a no creyentes a reconsiderar la complejidad de estas narrativas y su impacto en diversas audiencias. El legado de la película también se manifiesta en la continua demanda de contenidos que traten temas de fe con seriedad y respeto, mostrando que hay un espacio significativo en la cultura popular para explorar estas historias con la dignidad y la profundidad que merecen. Al final de La Pasión de Cristo, el público se encuentra no solo con una película, sino con una invitación a la reflexión y al diálogo. La representación de la última parte de la vida de Jesús ofrece un espejo en el cual los espectadores pueden ver reflejadas sus propias experiencias y creencias. Esta invitación se extiende más allá de las creencias religiosas individuales, tocando aspectos universales de la experiencia humana, como el dolor, la pérdida, el sacrificio y la esperanza. La película desafía a cada espectador a considerar no solo la historia de Jesús, sino también las maneras en que estas temáticas resuenan en sus propias vidas. La película alienta una exploración más profunda de los textos y tradiciones que forman la base de la narrativa. Al hacerlo, ofrece un camino para que tanto los conocedores como los nuevos exploradores de la fe cristiana puedan descubrir o redescubrir aspectos de estas historias que son relevantes para los desafíos y preguntas de hoy. La Pasión de Cristo invita a los espectadores a un viaje de descubrimiento personal,
donde las respuestas no siempre son fáciles ni están predefinidas. En lugar de ofrecer resoluciones simples, insta a una contemplación más profunda sobre lo que significa buscar y encontrar significado en medio del sufrimiento y la redención, reflejando pasajes como Juan 16:33, donde Jesús promete paz en medio de las tribulaciones del mundo. En los rincones más oscuros de la historia antigua se ocultan relatos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra imaginación. Uno de estos relatos es el del Arca de Noé. Esta narrativa ha intrigado a generaciones enteras desde tiempos inmemoriales. Crecen las dudas sobre lo que realmente había dentro del Arca de Noé. Con la tecnología, académicos e investigadores han obtenido nueva información que confirma los relatos bíblicos. El diluvio, a escala global, fue cierto, y lo que había dentro del arca te sorprenderá. Durante los próximos minutos, detallaré todos los nuevos descubrimientos que nos traen certeza sobre la intención que Dios tuvo para la tierra y cómo esto cambió totalmente las creencias humanas. Y también entenderemos cómo esto nos afecta hoy en los tiempos modernos. La historia del Arca de Noé, contenida en el libro del Génesis en la Biblia, nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, la fe y la providencia de Dios. Según la narrativa bíblica, Dios decidió purificar el mundo de su corrupción mediante un diluvio global y eligió a Noé, un hombre justo, para construir una gran embarcación que salvaría a su familia y a una pareja de cada especie animal. Génesis 6, 13, 22. Este acto de selección divina y preparación para la catástrofe es un tema recurrente en las tradiciones religiosas. El Arca de Noé no es solo un relato de destrucción y salvación, sino también un testimonio de la relación entre la humanidad y lo divino. La preparación de Noé para el diluvio, su fe en las instrucciones de Dios y la eventual supervivencia de la vida en la tierra a través del arca son elementos centrales que continúan inspirando a creyentes y estudiosos por igual. Esta historia nos lleva a considerar el impacto de la fe y la obediencia a lo largo de la historia humana. Pero antes de continuar, no olvides compartir este video con alguien que quieras, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar las enseñanzas de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta contenido como este, que trae nuevas actualizaciones sobre descubrimientos bíblicos, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente debo seguir desarrollando nuevos estudios. Pero volvamos al tema principal. La Arca de Noé es un poderoso testimonio de la relación entre la humanidad y lo divino. La fe inquebrantable de Noé y su obediencia a las instrucciones de Dios resultaron en la supervivencia de la vida en la tierra. La fascinante historia del Arca de Noé comienza con un llamado divino. Dios, observando la maldad en la tierra, decidió poner fin a la corrupción mediante un diluvio. Sin embargo, en su misericordia, eligió a Noé para preservar la vida. Génesis 6, 5, 9. Esta selección no fue al azar. Noé fue escogido por su justicia y rectitud en medio de una generación corrupta. El mandato de Dios a Noé fue claro: construir un arca de madera de gofer, con dimensiones específicas y 3 niveles para albergar a su familia y a los animales. Génesis 6, 14, 16. La construcción del arca fue un acto de fe inquebrantable, ya que Noé obedeció sin cuestionar las instrucciones divinas, a pesar de la incredulidad y burla de quienes lo rodeaban. Este aspecto de la historia subraya la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Durante la construcción del arca, Noé también fue un predicador de justicia, según 2 Pedro 2:5. Advertía a la gente sobre el inminente juicio divino y les ofrecía la oportunidad
de arrepentirse. Sin embargo, su mensaje cayó en oídos sordos y solo su familia decidió entrar en el arca. Esta parte de la historia resalta la importancia de escuchar y actuar sobre las advertencias divinas, una lección que sigue siendo relevante hoy en día. El diluvio llegó como Dios había prometido. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron, iniciando 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Génesis 7, 11, 12. Mientras las aguas crecían, Noé, su familia y los animales permanecieron a salvo dentro del arca, cerrada por la mano de Dios. Este acto de protección divina marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad y todas las criaturas vivientes. La autenticidad del arca de Noé ha sido objeto de especulación y debate durante siglos. Muchos han cuestionado la veracidad de la historia, considerándola un mito o una alegoría. Sin embargo, hay quienes creen firmemente en la existencia histórica del arca, basándose en relatos antiguos y evidencias arqueológicas. Esta dualidad entre escepticismo y fe ha mantenido viva la discusión sobre el arca de Noé. En tiempos recientes, los avances en arqueología y estudios bíblicos han llevado a algunos investigadores a buscar pruebas tangibles del arca. Uno de los sitios más destacados es el Monte Ararat en Turquía, mencionado en la Biblia como el lugar donde el arca descansó después del diluvio. Génesis 8:4. Expediciones y estudios han intentado descubrir restos de la embarcación, pero hasta ahora los resultados han sido inconclusos. Además de las búsquedas físicas, la interpretación de los textos antiguos también juega un papel crucial en este debate. Los estudiosos analizan minuciosamente los relatos bíblicos y otras fuentes históricas para encontrar pistas sobre la realidad del diluvio y el arca. Estos estudios no solo se limitan a la Biblia, sino que también incluyen textos de otras culturas antiguas que mencionan inundaciones catastróficas y barcos de salvación. La búsqueda de la verdad sobre el arca de Noé trasciende la mera curiosidad histórica. Para muchos creyentes, confirmar la existencia del arca fortalecería su fe y proporcionaría una conexión tangible con los relatos bíblicos. Por otro lado, para los escépticos, cualquier evidencia podría representar un desafío a sus creencias actuales. Este debate continuo subraya la importancia de la fe y la evidencia en la comprensión de nuestra historia y nuestras creencias. El relato del arca de Noé en el libro del Génesis es monumental no solo por su narrativa épica, sino también por las profundas enseñanzas teológicas que contiene. En Génesis 6:17, Dios declara su intención de destruir toda carne con un diluvio, salvando únicamente a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal. Este juicio divino resalta la gravedad del pecado y la corrupción en la tierra, así como la justicia y misericordia de Dios. Noé es instruido para construir un arca siguiendo especificaciones detalladas que incluyen sus dimensiones y materiales. Génesis 6, 14, 16. La construcción del arca es un acto de obediencia y fe por parte de Noé, quien sigue las instrucciones divinas a pesar de las dificultades y el escepticismo de su entorno. Esta obediencia inquebrantable es un tema recurrente en la Biblia, ejemplificando la importancia de confiar en Dios incluso en circunstancias adversas. La narrativa continúa con la entrada de Noé y su familia al arca junto con los animales. Dios cierra la puerta detrás de ellos, simbolizando su protección y control absoluto sobre los eventos. Génesis 7:16. Este acto también marca el comienzo del juicio sobre la tierra, donde solo aquellos dentro del arca son salvados. La imagen de Dios cerrando la puerta es poderosa, enfatizando la seguridad y la salvación que solo Él puede otorgar.
Durante el diluvio, las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Génesis 7:24. Noé y los ocupantes del arca permanecieron a salvo, mostrando la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Este período de espera en medio del caos exterior resalta la importancia de la paciencia y la confianza en la providencia divina. A lo largo de la Biblia, este tema de esperar en Dios es repetido, enseñando a los creyentes a confiar en su tiempo y en su plan. El cierre de la puerta del arca por Dios simboliza la soberanía divina sobre la salvación. Génesis 7:16. Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca no por sus propios méritos, sino por la gracia y la protección de Dios. Este acto subraya la enseñanza bíblica de que la salvación es un don de Dios, asegurando a los creyentes que su seguridad espiritual está en manos divinas. Recientemente, investigadores han anunciado el hallazgo de lo que podría ser el verdadero Arca de Noé, ubicado en un sitio en Turquía. Este descubrimiento ha generado un gran revuelo a nivel mundial, capturando la atención tanto de la comunidad científica como de los creyentes religiosos. La emoción y la anticipación por las posibles revelaciones son palpables, ya que este hallazgo podría proporcionar evidencia tangible de un relato bíblico que ha sido objeto de especulación durante siglos. El sitio del descubrimiento se encuentra en el monte Ararat, una montaña mencionada en el libro del Génesis como el lugar donde el arca se asentó después del diluvio. Génesis 8:4. La formación geológica conocida como Durupinar ha sido el foco de numerosas expediciones y estudios desde mediados del siglo XX. Sin embargo, los avances recientes en tecnología de imágenes y excavación han permitido a los investigadores obtener una visión más detallada y precisa de lo que podría ser una estructura antigua enterrada en la montaña. La colaboración entre 3 universidades, tanto turcas como estadounidenses, ha sido crucial para el progreso de esta investigación. Los equipos han trabajado juntos para extraer muestras de roca y suelo, y los análisis preliminares han revelado la presencia de materiales arcillosos y marinos, así como conchas marinas dentro de la formación. Estos hallazgos sugieren una actividad humana y marina en la región que podría remontarse a la época del diluvio, según los relatos bíblicos. Si bien los resultados aún son preliminares, el descubrimiento ha reavivado el interés en la búsqueda del Arca de Noé. Los investigadores continúan trabajando en el sitio con la esperanza de encontrar más pruebas que respalden la existencia del arca. Para muchos, este hallazgo no solo representa un avance científico, sino también una confirmación de su fe y una conexión tangible con la historia sagrada narrada en la Biblia. La autenticidad del Arca de Noé ha sido un misterio que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y teólogos por igual. A lo largo de los siglos, ha habido numerosos relatos y afirmaciones sobre el avistamiento del arca, pero pocas evidencias concretas han salido a la luz. Este misterio ha dado lugar a debates apasionados sobre la veracidad del relato bíblico y su impacto en la historia de la humanidad. En el contexto bíblico, la autenticidad del arca es incuestionable. Según el Génesis, Dios instruyó a Noé para construir el arca con detalles específicos y precisos. Génesis 6, 14, 16. La Biblia describe el arca como una estructura de madera de gofer, sellada por dentro y por fuera con brea, y con dimensiones exactas que permitieron albergar a todas las especies de animales y a la familia de Noé. Esta descripción detallada ha sido objeto de estudio y análisis por parte de los estudiosos de la Biblia y los arqueólogos. Las afirmaciones recientes sobre el descubrimiento del arca en el monte Ararat han llevado a una nueva ola de investigaciones y expediciones.
Los avances tecnológicos, como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales, han permitido a los investigadores mapear la montaña e identificar posibles estructuras enterradas. Estos avances han renovado la esperanza de que algún día se pueda encontrar una evidencia definitiva que confirme la existencia del arca. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la autenticidad del arca sigue siendo un tema de fe para muchos creyentes. Para ellos, la falta de evidencia física no disminuye la veracidad del relato bíblico. En cambio, ven la historia del arca como una prueba de la fe y la obediencia a Dios. Un recordatorio de que la salvación y la protección divina están disponibles para aquellos que confían en Él. Este equilibrio entre la fe y la búsqueda de evidencia continúa siendo un aspecto fascinante del misterio del Arca de Noé. El posible descubrimiento del Arca de Noé en Turquía tiene implicaciones profundas tanto para la humanidad en general como para los seguidores del cristianismo en particular. Si se confirma la autenticidad del hallazgo, no solo se proporcionará evidencia tangible de un relato bíblico, sino que también se abrirán nuevas discusiones sobre la historia antigua y la interpretación de las Escrituras. Para la humanidad, la confirmación de la existencia del arca podría significar un avance significativo en nuestra comprensión de la historia antigua. El relato del diluvio es común a muchas culturas alrededor del mundo, y encontrar pruebas físicas del arca podría unificar estas narrativas y ofrecer una visión más completa de nuestra historia compartida. Este hallazgo también podría inspirar a más personas a estudiar y valorar las antiguas escrituras y tradiciones. En el contexto del cristianismo, el descubrimiento del arca sería un testimonio poderoso de la veracidad de las escrituras bíblicas. Para los creyentes, el arca no es solo un barco, sino un símbolo de la salvación y la protección divina. La confirmación del arca podría fortalecer la fe de muchos cristianos, proporcionándoles una conexión tangible con un evento significativo en la historia bíblica. Además, podría servir como una herramienta poderosa para la evangelización y la enseñanza de los principios de la fe cristiana. Por último, el hallazgo también plantea preguntas teológicas sobre la interpretación y aplicación de las Escrituras. Los líderes religiosos y teólogos podrían utilizar esta evidencia para profundizar en la comprensión de los relatos bíblicos y su relevancia para la vida contemporánea. Este descubrimiento podría llevar a una mayor colaboración entre la ciencia y la religión, demostrando que ambos campos pueden coexistir y complementarse en la búsqueda de la verdad. Uno de los momentos más significativos en la historia del Arca de Noé es cuando Dios cierra la puerta del arca. Este acto, descrito en Génesis 7:16, simboliza la intervención divina y la protección de aquellos que se refugian en el arca. Al cerrar la puerta, Dios no solo aseguraba la seguridad de Noé, su familia y los animales, sino que también marcaba el inicio del juicio sobre la tierra. El cierre de la puerta del arca es un acto de soberanía divina. Significa que Dios tiene el control absoluto sobre el destino de la humanidad y el curso de los eventos. Este acto también subraya la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Noé y su familia obedecieron las instrucciones divinas y como resultado fueron salvados del diluvio. La imagen de Dios cerrando la puerta refuerza la idea de que la salvación es una obra divina y que la seguridad espiritual está en manos de Dios. Este evento también tiene un profundo significado simbólico. La puerta del arca representa una oportunidad de salvación que estuvo abierta durante un tiempo limitado. Una vez que la puerta se cerró, aquellos que no habían entrado no tenían posibilidad de escapar del juicio.
Esta imagen resuena con el mensaje del Nuevo Testamento sobre la salvación a través de Jesucristo. En Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». La puerta cerrada del arca refleja la urgencia de aceptar la salvación mientras la oportunidad aún está disponible. El acto de cerrar la puerta también destaca la protección divina. Aquellos dentro del arca estaban a salvo de las aguas del diluvio y de cualquier amenaza exterior. Este acto de protección divina es un tema recurrente en las Escrituras, donde Dios promete cuidar y proteger a aquellos que confían en Él. En Salmos 91, 1-2 se dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Esta promesa de protección se ve claramente en la historia del arca. La construcción del arca de Noé es un testimonio de la obediencia y la fe inquebrantable de Noé. Según el Génesis, Dios dio instrucciones específicas a Noé sobre cómo construir el arca. Génesis 6, 14, 16. Estas instrucciones incluían el tipo de madera a usar, las dimensiones del arca y la necesidad de sellarla con brea por dentro y por fuera. La precisión de estas instrucciones destaca la importancia de seguir la voluntad divina al pie de la letra. La tarea que Dios encomendó a Noé no fue fácil. Construir una embarcación de tales dimensiones sin las herramientas y la tecnología modernas debió ser una empresa monumental. Sin embargo, Noé no dudó en obedecer. La Biblia nos dice que hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis 6:22. Esta obediencia demuestra una fe profunda en la promesa y el plan de Dios, incluso cuando el trabajo parecía imposible. Durante la construcción del arca, Noé también actuó como predicador de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio inminente. 2 Pedro 2:5. A pesar de sus esfuerzos, la gente no prestó atención a sus advertencias y continuó viviendo en maldad. Este rechazo subraya la dureza del corazón humano y la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios. La perseverancia de Noé en la construcción del arca, a pesar de la burla y la incredulidad de los demás, es un poderoso ejemplo de fidelidad. La culminación de la construcción del arca marca un momento crucial en la narrativa bíblica. Noé, su familia y los animales entraron en el arca, y Dios cerró la puerta detrás de ellos. Génesis 7:16. Este acto no solo simboliza la protección divina, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios. La construcción del arca y su finalización representan la culminación de la fe y la obediencia de Noé, y el comienzo del juicio y la renovación de la tierra. La entrada única del arca de Noé tiene un profundo significado simbólico y teológico. Según el relato bíblico, el arca tenía una sola puerta por la cual entraron Noé, su familia y todos los animales. Génesis 6:16. Esta única entrada simboliza la exclusividad del camino a la salvación, subrayando que solo hay una manera de ser salvo del juicio divino. El simbolismo de una única puerta es también una representación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Esta afirmación refleja la enseñanza de que Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Al igual que la puerta del arca, Jesús ofrece un refugio seguro y una vía de escape del juicio divino para aquellos que creen en Él. La entrada única del arca también destaca la importancia de la obediencia y la fe. Noé y su familia tuvieron que entrar por esa puerta para ser salvados, demostrando su confianza en las instrucciones de Dios. Este acto de entrar por la única puerta es un poderoso recordatorio de la necesidad de seguir las directrices divinas para encontrar seguridad y protección. Además,
La puerta única del arca subraya el concepto de oportunidad limitada. La puerta estuvo abierta solo durante el tiempo que Dios permitió, y una vez cerrada, nadie más pudo entrar. Este hecho resuena con la advertencia en el Nuevo Testamento sobre la necesidad de aprovechar el tiempo de gracia antes de que sea demasiado tarde. En Lucas 13:25, Jesús dice: Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Este paralelismo entre la puerta del arca y la enseñanza de Jesús enfatiza la urgencia de buscar la salvación mientras la oportunidad aún está disponible. Noé no solo fue un constructor del arca, sino también un predicador de justicia. Durante el tiempo que dedicó a construir el arca, Noé también advirtió a la gente sobre el inminente juicio divino, 2 Pedro 2:5. Su predicación ofrecía una oportunidad de salvación a todos los que escuchaban, aunque la mayoría de la gente ignoró sus advertencias y continuó en sus caminos malvados. La tarea de Noé como predicador fue extremadamente desafiante. A pesar de las burlas y la incredulidad de sus contemporáneos, Noé persistió en su mensaje. Este aspecto de su vida destaca la importancia de la perseverancia y la fidelidad en la misión divina, incluso cuando el entorno es hostil o indiferente. Noé es un ejemplo de cómo los mensajeros de Dios deben mantenerse firmes en su propósito a pesar de la oposición. El mensaje de Noé también resalta la paciencia y la misericordia de Dios. Dios permitió un período de tiempo considerable para que la gente pudiera arrepentirse y aceptar la salvación. En Génesis 6:3 se menciona que Dios dio a la humanidad 120 años antes de enviar el diluvio. Este periodo refleja la voluntad de Dios de dar a las personas la oportunidad de cambiar sus caminos y evitar el juicio. Noé, como predicador, fue el medio a través del cual se ofrecía esta oportunidad. Sin embargo, el rechazo del mensaje de Noé por parte de la mayoría también pone de manifiesto la dureza del corazón humano y la resistencia al arrepentimiento. La negativa de la gente a escuchar las advertencias y entrar en el arca condujo a su destrucción. Este tema es recurrente en las Escrituras, donde se enfatiza la necesidad de escuchar y responder al llamado divino antes de que sea demasiado tarde. La historia de Noé y su predicación sigue siendo una advertencia y un llamado a la obediencia para las generaciones futuras. Cuando el diluvio finalmente comenzó, la familia de Noé y los animales ya estaban a salvo dentro del arca. Este momento crucial marca el cumplimiento de la promesa de Dios y el inicio del juicio sobre la tierra. En Génesis 7, 11, 12 se describe cómo las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron, desencadenando 40 días y 40 noches de lluvia torrencial. La entrada de Noé y su familia en el arca es un acto de obediencia y fe. Obedecieron las instrucciones de Dios y entraron en el arca antes de que comenzara el diluvio, confiando en que Dios los protegería. Este acto de fe es un poderoso ejemplo para los creyentes de todas las épocas, mostrando la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandatos, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o inciertas. El diluvio en sí mismo fue un evento catastrófico que devastó toda la tierra. Las aguas crecieron y cubrieron todos los montes altos bajo el cielo, exterminando toda carne que se movía sobre la tierra, excepto aquellos que estaban dentro del arca. Génesis 7 y 19, 23. Esta descripción del diluvio subraya la magnitud del juicio divino y la seriedad con la que Dios trata la maldad y la corrupción. Mientras las aguas prevalecían sobre la tierra, el arca flotaba en la superficie, manteniendo a salvo a Noé, su familia y los animales.
Este tiempo de espera en el arca simboliza la protección y la provisión divina durante tiempos de juicio. A lo largo de los 150 días que las aguas dominaron, aquellos dentro del arca estuvieron bajo el cuidado y la protección de Dios, mostrando su fidelidad en cumplir sus promesas de salvación. El acto de Dios de cerrar la puerta del arca es uno de los momentos más significativos de la narrativa. En Génesis 7:16 se dice que los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Este acto no solo simboliza la protección divina, sino también la soberanía de Dios sobre el destino de la humanidad y el curso de los eventos. Dios selló la puerta del arca, asegurando que Noé, su familia y los animales estuvieran completamente protegidos del diluvio. Este sellado es una representación del control absoluto de Dios sobre la situación y su capacidad para proteger a aquellos que le obedecen. La puerta cerrada por Dios también indica que la oportunidad de entrar en el arca y ser salvado se había terminado, subrayando la importancia de aprovechar el tiempo de gracia. El acto de cerrar la puerta del arca también tiene un profundo significado teológico. Simboliza la seguridad de la salvación que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. En Efesios 1:13-14 se habla del sello del Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia hasta la redención. De manera similar, el cierre de la puerta del arca garantiza la seguridad de los que están dentro, protegidos del juicio venidero. Este acto resalta la importancia de la obediencia y la fe. Noé y su familia estaban a salvo no por sus propios méritos, sino porque obedecieron las instrucciones de Dios y entraron en el arca. Este hecho refuerza la enseñanza bíblica de que la salvación es un don de Dios, asegurando a los creyentes que su seguridad espiritual está en manos divinas. La historia de la puerta del arca es un poderoso recordatorio de la protección y la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Una vez dentro del arca, Noé y su familia enfrentaron un periodo de espera y dependencia total de la voluntad de Dios. A lo largo del diluvio, permanecieron dentro del arca, seguros pero aislados del mundo exterior. En Génesis 7:24 se menciona que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, durante los cuales Noé tuvo que confiar completamente en la provisión y el tiempo de Dios. La vida dentro del arca debía ser un desafío en muchos aspectos. Noé y su familia tuvieron que cuidar a todos los animales y manejar los recursos disponibles, todo mientras esperaban pacientemente la señal de Dios para salir. Este tiempo de espera simboliza la importancia de la paciencia y la confianza en la providencia divina. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, Noé demostró una fe inquebrantable en el plan de Dios. Durante su estancia en el arca, Noé continuó buscando señales de que las aguas estaban retrocediendo. En Génesis 8:6-12, se relata cómo Noé envió un cuervo y una paloma para ver si las aguas se habían retirado. La paloma regresó con una hoja de olivo, indicando que la tierra estaba comenzando a secarse. Sin embargo, Noé no salió del arca inmediatamente, sino que esperó la instrucción específica de Dios. Después de más de un año en el arca, Dios dio la orden a Noé de salir. Génesis 8:15-17. Esta obediencia a la voz de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían favorables para salir antes, muestra la total dependencia de Noé en la guía divina. La experiencia de Noé dentro del arca es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos de prueba y espera, la fe y la paciencia en la voluntad de Dios son esenciales para experimentar su protección y provisión. Durante el tiempo que Noé y su familia permanecieron en el arca, Noé utilizó a un cuervo y una paloma para obtener señales del estado del mundo exterior. En Génesis 8:6-7
se describe cómo Noé primero envió un cuervo que voló y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este vuelo continuo del cuervo indicó que las aguas aún cubrían la tierra, ya que no encontró un lugar donde posarse. Luego, Noé envió una paloma para buscar señales de tierra seca. La primera vez, la paloma regresó sin nada, lo que indicó que las aguas todavía cubrían la superficie de la tierra. Génesis 8:8-9. Noé esperó otros 7 días y envió nuevamente a la paloma, que esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Este símbolo de la hoja de olivo, descrito en Génesis 8:11, proporcionó una clara señal de que las aguas estaban retrocediendo y la tierra comenzaba a emerger nuevamente. La paciencia y el método de Noé al enviar las aves resaltan su prudencia y su dependencia en señales claras antes de tomar acciones. Noé esperó 7 días más y envió a la paloma una vez más, y esta vez no regresó, indicando que había encontrado un lugar para posarse y que las condiciones en la tierra eran más favorables. Génesis 8:12. Este proceso cuidadoso muestra la importancia de esperar pacientemente la confirmación antes de actuar. El uso de la paloma y el cuervo para obtener señales también tiene un significado simbólico profundo. La paloma, que regresó con una hoja de olivo, se ha convertido en un símbolo universal de paz y esperanza. En este contexto, representaba la esperanza de un nuevo comienzo para Noé y su familia y la restauración de la paz en la tierra después del juicio del diluvio. Esta narrativa subraya la promesa de Dios de renovación y esperanza incluso después de los tiempos más oscuros. El sello divino que protegió a Noé, su familia y los animales dentro del arca es un tema central en la narrativa del diluvio. En Génesis 7:16 se menciona que Dios cerró la puerta del arca, asegurando la protección de aquellos dentro de ella. Este acto de sellar la puerta simboliza la seguridad y el refugio que Dios ofrece a los que obedecen sus mandamientos y confían en su protección. El concepto de un sello divino también se encuentra en otros pasajes bíblicos. En Efesios 1:13-14, Pablo habla del Espíritu Santo como un sello de nuestra herencia en Cristo hasta la redención. Este sello es una garantía de la promesa de Dios de salvación y protección para sus hijos. De manera similar, el sello de la puerta del arca aseguraba que los ocupantes estarían protegidos del juicio venidero, resguardados por la mano de Dios. El acto de Dios de sellar la puerta del arca también destaca su soberanía y control sobre los eventos. Noé y su familia no podían abrir la puerta por sí mismos. Estaban completamente a merced de la voluntad de Dios. Este detalle enfatiza la dependencia total de los seres humanos en la protección y la provisión divinas. La confianza de Noé en que Dios cumpliría su promesa de protegerlos es un testimonio de su fe y obediencia. La narrativa del arca refleja esta verdad, mostrando que la protección y la vida fueron otorgadas por la gracia de Dios y no por las acciones de Noé. Además, la dependencia total de Noé en Dios durante el diluvio ilustra cómo la salvación requiere una confianza absoluta en la provisión divina. Noé siguió las instrucciones de Dios sin cuestionar y confió en su protección durante el juicio. Esta fe y obediencia son esenciales para recibir la salvación que Dios ofrece. La historia del arca enseña que, aunque los seres humanos deben responder con fe, la obra de salvar es realizada completamente por Dios. El acto de Dios de cerrar la puerta del arca también simboliza la seguridad eterna de aquellos que son salvados. En Juan 10:28-29, Jesús dice: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Este pasaje refleja la seguridad y la protección divina garantizadas a los creyentes,
similar a cómo Dios selló a Noé y su familia dentro del arca, asegurando su seguridad durante el diluvio. La puerta del arca, según las descripciones bíblicas y las suposiciones basadas en materiales y dimensiones, era una estructura monumental. Se estima que la puerta del arca tenía unas dimensiones de aproximadamente 10 pies por 10 pies, con un grosor considerable, posiblemente pesando alrededor de 1,4 toneladas. Este tamaño y peso hacían que fuera prácticamente imposible que un hombre, incluso con la ayuda de sus 3 hijos, pudiera moverla o cerrarla por sí solo. El hecho de que la puerta del arca fuera cerrada por Dios enfatiza la intervención divina en el proceso de salvación. En Génesis 7:16 se menciona específicamente que Jehová le cerró la puerta. Este acto no solo aseguraba la protección de Noé y su familia, sino que también demostraba que la salvación y la protección eran obra de Dios y no podían ser logradas por esfuerzos humanos. Esta intervención divina subraya la dependencia total de los seres humanos en la providencia y el poder de Dios. El peso y las dimensiones de la puerta también tienen un significado simbólico. Representan la enormidad del acto de salvación y la imposibilidad de alcanzar la seguridad y la protección por medios humanos. La puerta del arca es un recordatorio de que solo Dios tiene el poder para salvar y proteger. Este concepto es reflejado en toda la Biblia, donde se enfatiza que la salvación es un don divino y no puede ser alcanzado por obras humanas. Efesios 2:8-9. Además, la imposibilidad de mover la puerta por medios humanos resalta la soberanía y el control absoluto de Dios sobre los eventos. Noé y su familia estaban completamente a merced de Dios, confiando en que Él cerraría la puerta y los protegería del diluvio. Esta dependencia total en Dios es un tema central en la narrativa bíblica, que enseña a los creyentes a confiar en la provisión y el poder de Dios en todas las circunstancias. La puerta del arca es un poderoso símbolo de esta verdad, mostrando que la seguridad y la salvación vienen solo de Dios. La narrativa del arca de Noé es un poderoso testimonio de la protección divina durante tiempos de juicio. A medida que las aguas del diluvio crecían y cubrían la tierra, el arca se convirtió en un refugio seguro para Noé, su familia y los animales. En Génesis 7:17-23 se describe cómo el arca flotaba sobre la superficie del agua, mientras todas las criaturas fuera del arca perecían. Este acto de protección divina destaca la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y proteger a aquellos que confían en Él. El arca, cerrada y sellada por Dios, era más que un simple barco, era un símbolo de la seguridad y la salvación que Dios ofrece. La protección dentro del arca representa la seguridad que los creyentes encuentran en Dios, incluso en medio de las peores calamidades. En Salmos 46:1-3 se afirma: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta promesa de protección se refleja claramente en la historia del diluvio. La protección divina en tiempos de juicio también es un tema recurrente en toda la Biblia. En la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles para rescatar a Lot y su familia antes de que cayera el juicio sobre las ciudades. Génesis 19:15-16. Este acto de salvación divina paralela a la protección ofrecida en el arca, subrayando que Dios siempre ofrece un refugio para los justos en tiempos de juicio. El hecho de que Noé y su familia estuvieran a salvo dentro del arca también resalta la importancia de la obediencia y la fe. Ellos siguieron las instrucciones de Dios al construir el arca y al entrar en ella, demostrando su confianza en la protección divina.
Esta narrativa enseña que la fe y la obediencia son cruciales para experimentar la protección y las bendiciones de Dios. La historia del arca es un recordatorio constante de que, en tiempos de juicio, Dios es fiel para proteger a aquellos que confían en Él. En las últimas décadas se han realizado numerosos descubrimientos arqueológicos en Turquía que han reavivado el interés en la búsqueda del Arca de Noé. Uno de los sitios más investigados es la formación Durupinar, ubicada cerca del monte Ararat, mencionada en la Biblia como el lugar donde el arca descansó después del diluvio, Génesis 8:4. La formación Durupinar ha sido objeto de intensas exploraciones desde mediados del siglo XX, pero los avances recientes han arrojado nueva luz sobre esta misteriosa estructura. Investigadores de varias universidades turcas y estadounidenses han colaborado en la excavación y el análisis del sitio. Utilizando tecnologías avanzadas como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales, han podido mapear el área con mayor precisión. Los estudios han revelado la presencia de una estructura enterrada que algunos creen podría ser el arca. Estas investigaciones han sido fundamentales para renovar la esperanza de que algún día se pueda encontrar una prueba definitiva de la existencia del arca. Durante estas excavaciones se han encontrado materiales interesantes que sugieren actividad humana antigua en la región. Entre estos hallazgos se incluyen materiales arcillosos, restos marinos y conchas marinas, lo que indica que esta área estuvo alguna vez bajo el agua, posiblemente durante el diluvio. Estos descubrimientos han sido interpretados por algunos como evidencia de la veracidad del relato bíblico del diluvio y la existencia del arca. A pesar de estos avances, la comunidad científica sigue dividida sobre la interpretación de estos hallazgos. Algunos investigadores argumentan que los datos no son concluyentes y que se necesita más evidencia para confirmar que la estructura encontrada es realmente el Arca de Noé. Sin embargo, el interés y la investigación continúan, con la esperanza de que futuras excavaciones y análisis puedan proporcionar respuestas más definitivas. Para muchos creyentes, estos descubrimientos representan una conexión tangible con una de las historias más antiguas y significativas de la humanidad. La formación Durupinar es una característica geológica que ha atraído la atención de arqueólogos y entusiastas del Arca de Noé, desde que fue descubierta en 1959 por el capitán Ilan Durupinar, un oficial del ejército turco. Esta formación, ubicada en las montañas al este de Turquía, cerca de la frontera con Irán, ha sido identificada por algunos como una posible ubicación del Arca de Noé debido a su forma y dimensiones que parecen coincidir con las descripciones bíblicas. La estructura de Durupinar se asemeja a un barco gigantesco, con una longitud aproximada de 150 metros, similar a las dimensiones dadas en la Biblia para el arca, Génesis 6:15. La forma de la formación ha llevado a muchos a especular que podría ser el arca fosilizada o cubierta por sedimentos con el paso del tiempo. Esta hipótesis ha sido un punto de partida para numerosas expediciones y estudios científicos en la región. Las investigaciones en la formación Durupinar han revelado la presencia de anómalas estructurales y materiales que sugieren una posible construcción humana. Los análisis de muestras de suelo y rocas han encontrado materiales como limonita y otras evidencias de procesamiento humano. Además, se han descubierto restos de conchas marinas y otros sedimentos que indican que el área estuvo bajo el agua en algún momento, apoyando la teoría de un diluvio catastrófico. A pesar de estos hallazgos intrigantes, la comunidad científica aún debate la naturaleza exacta de la formación Durupinar. Mientras algunos creen firmemente que es el remanente del Arca de Noé, otros sostienen que las evidencias no son concluyentes
y podrían ser explicadas por procesos geológicos naturales. Sin embargo, la formación Durupinar sigue siendo un punto focal en la búsqueda del arca, y futuras investigaciones podrían arrojar más luz sobre este enigmático sitio. Los materiales encontrados en la formación Durupinar han proporcionado indicios que sugieren la posibilidad de actividad humana antigua en la región. Durante las diversas excavaciones y estudios llevados a cabo, los investigadores han descubierto una variedad de materiales que podrían apoyar la hipótesis de que la formación es más que una simple anomalía geológica. Entre los hallazgos más significativos se encuentran los restos de conchas marinas y sedimentos marinos que indican que el área estuvo sumergida en agua en algún momento del pasado. Estos hallazgos son consistentes con la narrativa bíblica del diluvio, donde se describe que las aguas cubrieron toda la tierra, Génesis 7, 19, 20. La presencia de estos materiales marinos en una región montañosa ha sido un punto de interés para los arqueólogos y geólogos. Además, se han encontrado materiales arcillosos y limonita, una forma de hierro que sugiere procesamiento humano. Estos materiales podrían indicar la presencia de construcciones antiguas o actividades humanas en la región. Los análisis de estos materiales han llevado a algunos investigadores a concluir que podrían haber sido parte de una estructura construida, posiblemente relacionada con el Arca de Noé. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica. Los estudios también han revelado patrones estructurales que no son típicos de formaciones geológicas naturales. Algunas de estas estructuras parecen alinearse con las descripciones bíblicas del arca, lo que ha llevado a más investigaciones y exploraciones en el sitio. A pesar de la controversia, estos materiales encontrados en la formación Durupinar siguen alimentando la esperanza de que algún día se pueda descubrir una evidencia concluyente de la existencia del Arca de Noé. El cierre de la puerta del arca por parte de Dios marcó un momento decisivo e ineludible de juicio para la humanidad. En Génesis 7:16 se relata que los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Este acto no solo selló la seguridad de Noé y los suyos dentro del arca, sino que también marcó el fin de la oportunidad de salvación para aquellos fuera de ella. El simbolismo de la puerta cerrada es poderoso y lleno de significado. Representa el cierre de una oportunidad divina de salvación y el inicio del juicio inminente. Una vez que Dios cerró la puerta, no hubo manera de que alguien más entrara en el arca. Esto subraya la urgencia de aprovechar las oportunidades de gracia y arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. La puerta cerrada es un recordatorio de la justicia divina y del momento en que se hace evidente la separación entre los justos y los injustos. La narrativa también enfatiza la importancia de la obediencia y la preparación. Noé y su familia habían seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra y estaban preparados cuando llegó el diluvio. Aquellos que ignoraron las advertencias y continuaron en sus caminos malvados no pudieron escapar del juicio cuando la puerta se cerró. Este contraste entre los obedientes y los desobedientes resalta la seriedad de las advertencias divinas y la necesidad de responder a ellas con fe y acción. El momento en que Dios cerró la puerta del arca también tiene paralelismos con enseñanzas del Nuevo Testamento. En Mateo 25, 10, 12, en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús habla de una puerta cerrada y de aquellos que quedaron fuera porque no estaban preparados. Esta conexión subraya la importancia de estar listos para el regreso de Cristo y de no postergar la decisión de seguirlo. La puerta cerrada del arca es, por tanto, un poderoso símbolo de juicio, separación
y la urgencia de la preparación espiritual. El arca de Noé se convirtió en el refugio final y la última esperanza de salvación en medio del diluvio catastrófico. Construida bajo la guía de Dios, el arca era un lugar de seguridad para Noé, su familia y todos los animales que habían sido llamados a entrar. Este refugio no solo protegía a sus ocupantes de las aguas destructoras, sino que también simbolizaba la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que obedecían sus mandatos. Dentro del arca, Noé y su familia encontraron un espacio seguro donde podían sobrevivir al juicio que se desataba fuera de sus muros. Esta protección divina es un recordatorio de que Dios provee refugio y salvación a aquellos que confían en Él. En Salmos 46:1 se afirma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La experiencia de Noé en el arca ejemplifica esta promesa de protección y amparo en tiempos de crisis. El arca también servía como un símbolo de nueva vida y un nuevo comienzo. Después del diluvio, aquellos que estaban dentro del arca serían los pioneros de una nueva era en la historia de la humanidad. Esta esperanza de renovación y redención es un tema recurrente en las Escrituras. En 2 Corintios 5:17 se dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La historia del arca prefigura esta promesa de transformación y nuevo comienzo en Cristo. La narrativa del arca subraya la importancia de actuar sobre la fe y las instrucciones de Dios. Noé no solo creyó en las advertencias de Dios sobre el diluvio, sino que también tomó medidas prácticas para construir el arca y prepararse para el juicio venidero. Este acto de fe y obediencia es un ejemplo para todos los creyentes, mostrando que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas que siguen la voluntad de Dios. La historia del arca nos desafía a confiar en Dios y a buscar refugio en su gracia y misericordia. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta a sí mismo como la puerta de la salvación, un concepto que resuena poderosamente con la historia del arca de Noé. En Juan 10:9, Jesús dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta afirmación subraya la exclusividad de Jesús como el único camino hacia la salvación, similar a la única puerta del arca por la cual Noé y su familia entraron para ser salvados del diluvio. El paralelismo entre la puerta del arca y Jesús como la puerta de la salvación es profundo. Así como la entrada al arca fue el único medio para escapar del juicio del diluvio, Jesús es el único medio para escapar del juicio eterno. Este simbolismo destaca la necesidad de una decisión consciente de aceptar a Jesús como el Salvador y seguirlo para encontrar refugio en Él. La puerta del arca y la puerta que es Jesús, ambas representan la gracia y la oportunidad de salvación ofrecida por Dios. Además, la enseñanza de Jesús sobre ser la puerta enfatiza la seguridad y la protección que ofrece a aquellos que creen en Él. En Juan 10:28, Jesús afirma: Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa refleja la protección divina que Noé y su familia experimentaron dentro del arca. Los creyentes que entran por la puerta que es Jesús están asegurados de la vida eterna y la protección de Dios. El concepto de Jesús como la puerta también resuena con la idea de oportunidad limitada. Así como la puerta del arca estuvo abierta solo por un tiempo antes de ser cerrada por Dios, la oportunidad de aceptar a Jesús y ser salvo también está limitada por el tiempo. En Mateo 25:10-12, Jesús advierte sobre la puerta cerrada en la parábola de las 10 vírgenes, enfatizando la necesidad de estar preparados y aceptar la salvación mientras aún está disponible.
La narrativa del arca y las enseñanzas de Jesús juntas enfatizan la urgencia de tomar la decisión de fe antes de que sea demasiado tarde. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra presenta paralelismos significativos con la narrativa del Arca de Noé, especialmente en términos de juicio divino y salvación. Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, una ciudad conocida por su gran maldad. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su iniquidad, pero primero envió ángeles para rescatar a Lot y su familia, tal como envió instrucciones a Noé para construir el arca y salvar a su familia. Génesis 19, 12, 16. Los ángeles instruyeron a Lot y a su familia